el día de hoy, la delegación permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO tiene el honor de presentar el coloquio Los libros y la diversidad biocultural en América Latina y el Caribe. En el marco de la conmemoración de los 20 años de la Declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Proclamación histórica realizada el 28 de octubre de 2005, luego de la exitosa implementación de la misión Robinson, que logró alfabetizar a más de 1.400.000 venezolanas y venezolanos, transformando profundamente el panorama educativo de mi país. Este extraordinario logro fue posible gracias a la solidaridad del pueblo y del gobierno de Cuba, quienes en fraterna cooperación con Venezuela acompañaron esta noble tarea y pusieron a disposición el reconocido método de alfabetización Yo Sí Puedo. Este evento cuenta con la participación especial de los reconocidos periodistas venezolanos María Alcira Matute e Isidoro Duarte, conductores del programa de televisión La Librería Mediática, que desde hace más de 20 años promueve la lectura crítica, el amor por los libros. Como parte de esta celebración, Venezuela también destaca el fecundo encuentro entre el saber ancestral y la ciencia. En el estado Mérida de Venezuela, de mi país, campesinos y campesinas, productores de papa, herederos de conocimientos transmitidos por generaciones, forman parte de la Alianza Científico-Campesina, en la cual dialogan y colaboran con científicos y científicas venezolanos en áreas como la biotecnología, la agroecología y la conservación de semillas. Esta experiencia viva fortalece la soberanía alimentaria, el rescate del conocimiento originario y la producción nacional desde una perspectiva de justicia social, convergiendo plenamente con la política de la UNESCO de ciencia abierta y ciencia para la vida. En este marco, Venezuela tiene el honor de anunciar que ha presentado formalmente ante la UNESCO el expediente del Centro de Biotecnología para la Formación y Producción de Semillas Agámicas, CEBISA, para su reconocimiento como centro de categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO, en reconocimiento a su carácter innovador, inclusivo y profundamente enraizado en el vínculo entre ciencia, educación y comunidad campesina. Este coloquio, que rinde homenaje a la palabra escrita, al pensamiento crítico y al diálogo de saberes, constituye una clara expresión del compromiso de la República Bolivariana de Venezuela con una educación transformadora, con la diversidad cultural y la diversidad biológica, con el desarrollo de una ciencia al servicio de los pueblos. Muchas gracias por estar acá y dejo en la palabra al periodista Isidoro Duarte. Bienvenido, Isidoro. ¿Qué quiere decir esto de la librería mediática? Una librería mediática que se transmite por televisión, es una cosa bien extraña, la verdad. Una librería que no tiene local, que no es un comercio, que no tiene estanterías ni ofertas para vender libros y que se transmite por la televisión. Pues es un proyecto que se ejecuta en el marco de una hermosísima gestión de un Estado que está realizando
junto con su pueblo, una revolución que de alguna manera también le debe muchísimo a la madre revolucionaria que es Cuba, a quienes nosotros constantemente, de alguna manera, siempre la tenemos como referencia. Y para que esta librería mediática, en las características que acabo de mencionarles recién, es decir, la presentación continua, el debate continuo, la discusión, los comentarios sobre libros que constantemente se reciben en nuestra librería mediática, que la dirige María Alcira Matute y que yo acompaño como productor. En ese lugar, de alguna manera, hay una especie de definición o biografía en materia de libros, en materia cultural de libros, que se produce en Venezuela y que se desarrolla y se exhibe y que se vende, porque muchos de esos libros que recibimos en la librería mediática son vendidos también, y como parte de la promoción que se realiza en el propio programa, son vendidos en las librerías. ¿Por qué decimos nosotros que este programa, este proyecto se está ejecutando y puede ejecutarse? Y se puede ejecutar en el marco de ese proceso revolucionario que estamos viviendo en Venezuela. Un proceso que ha cruzado por mares procelosos muy difíciles y se sigue cruzando en esos mares procelosos, entre otras cosas porque la mediática internacional y la derecha ha logrado con mucho éxito, a través de la mediática y a través de la convicción que esa mediática cree, la ha transmitido y la ha traducido como una dictadura. Se comenta muchísimo de Venezuela actualmente. Antes había sido lo mismo que se había hecho en Cuba y con las mismas definiciones internacionales, y ahora se lo hace en Venezuela. Pues en Venezuela no vivimos una dictadura. No solo no vivimos en una dictadura, sino que vivimos en uno de los procesos democráticos más genuinos que existen en este momento en el mundo. En el plazo de los 20 años y pico que tenemos de proceso revolucionario, se han hecho ya 33 elecciones populares. Y de esas 33 elecciones populares, realizadas con todas las garantías, porque hay un poder electoral totalmente autónomo, totalmente cientificado y organizado de una manera muy moderna, así lo ha definido los éxitos de la revolución venezolana en materia electoral también. Y la librería mediática entonces está viviendo dentro de ese proceso popular y proceso democrático con que vive Venezuela. No podría realizarse ese proyecto, no se podía estar ejecutándose la librería mediática si no viviéramos en una sociedad en la que el Estado y la voluntad popular fueran acompañadas de la mano por los caminos de la democracia real. La librería mediática, acompañada por Venezuela, territorio libre de analfabetismo, Venezuela, la librería mediática ha ido desarrollándose y manteniéndose en esta situación tan difícil a lo que nos han obligado a vivir los bloqueos del imperialismo norteamericano. Bueno, con esto quería decirles que la librería mediática va a seguir manteniéndose, va a seguir viviendo y va a seguir en lo que tiene que cumplir, que es su papel de promoción, de dar conocimiento a los libreríos, a los libreros escasos que quedan y al público sediento de lectura que todavía tiene Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Esta es la biblioteca familiar, que es uno de los primeros esfuerzos que hizo el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para que en las casas más humildes del pueblo venezolano existiese una biblioteca o la semilla de una biblioteca. Esto se distribuyó a todas las familias venezolanas y tiene, por ejemplo, los siguientes autores: Jack London, Antoine de Saint-Exupéry, Pablo Neruda, Herminio Almendros, Stefan Zweig, Miguel de Cervantes, Daniel Defoe,
William Shakespeare, Federico Brito Figueroa, José Martí, Honoré de Balzac, Horacio Quiroga, Rubén Darío, Ernest Hemingway, Pablo Emilio Tabani, Nicolás Guillén, Alfonso Romanzo González, Hildalesio Liévano Aguirre, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Simón Rodríguez. ¿No? Esta es la semilla de la biblioteca, que es además una de las primeras iniciativas del gobierno de Venezuela para que en la casa más humilde exista un sitio para una biblioteca. Posteriormente, el Ministerio de Educación comenzó la impresión de los libros de lo que llamamos en Venezuela la colección bicentenario, por el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Y la orden que dio el presidente Chávez fue que los niños recibiesen los libros y se los llevasen a su casa, también entonces para incentivar la existencia de un sitio en los hogares de Venezuela que se llame biblioteca. Tiene la palabra. Gracias, embajador. Bueno, la librería mediática es un proyecto que empezó con buen pie. En 2002, después de muchos años presentando el proyecto, nos lo aprobaron en la Radio Nacional de Venezuela. Veníamos también de hacer una especie de pasantía larguísima, como de 7 años, por un programa matutino en Venezolana de Televisión, donde cada 15 días aparecíamos 5 minutos para hablar de libros. Y finalmente, en 2005, cuando Venezuela se declara territorio libre de analfabetismo, en una sesión solemne en la Asamblea Nacional, que la UNESCO felicita por el esfuerzo de haber logrado esto. Fíjense lo importante que es que, por ejemplo, Brasil no ha logrado superar el analfabetismo, ellos no han logrado bajar de 13% de analfabetismo. Entonces, nosotros hemos ido adelante con otros países declarándonos libres de analfabetismo en el año 2005. En ese año la librería mediática recibe el Premio Nacional de Periodismo por el programa de radio, recibe el Premio Nacional del Libro, recibe un premio de una editorial privada, el premio de la Cámara del Libro, y nos aprueban el proyecto de la televisión. Para nosotros fue muy emocionante acompañar ese día, ¿te acuerdas? Ese día en el que el Teatro Teresa Carreño, el Gran Teatro de Venezuela, se llenó de alfabetizados que venían a celebrar, que sabían leer y escribir. Comentábamos, preparando esta reunión, que esos mismos alfabetizados fueron los que con su fuerza fueron generando las siguientes misiones. Esta es una misión educativa, pero luego se crearon otras misiones también educativas, en las cuales se logró que una persona que el día 0 no sabía leer y escribir y 12 años después era médico. Entonces, una cantidad de misiones educativas, y se fueron generando otras misiones de salud, otras misiones de vivienda, otras misiones que eran la respuesta de esta Venezuela nueva que estábamos creando a una Venezuela burocratizada que no lograba concretar proyectos. Entonces, entramos con buen pie a Venezolana de Televisión con este proyecto que tenía como base una investigación que se hizo por muchos años con jóvenes, niños jóvenes y sus padres, para ver cuáles eran los temas que les interesaban y cómo hacíamos para lograr el interés de ellos, relacionando temas que estaban en los libros con los temas que ellos veían en la cotidianidad. Es decir, relacionábamos libros y cine, libros y ciencia, libros e historia, libros y cotidianidad, relacionábamos todos los temas y nos dábamos cuenta de que de esa forma las personas se interesaban en leer. ¿Cómo es que se ha podido concretar algo que el embajador Rodulfo mencionaba hace rato? ¿Cómo es que unos campesinos empiezan a desarrollar proyectos extraordinarios como el que se lleva adelante en Cevisa, en Venezuela? Porque fueron estimulados hacia la lectura, hacia el estudio, hacia la formación. Entonces no solamente era el estudio para saber leer, sino para saber llevar toda esa sabiduría ancestral a proyectos concretos. Estar aquí celebrando los 20 años de la librería mediática, el año que se celebran los 20 años de la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo,
el año que se celebran 30 años de la declaratoria de la UNESCO como 23 de abril, Día del Libro, Día Internacional del Libro, es para nosotros emocionante, porque hay programas que se han mantenido en el tiempo para promocionar el libro. En Argentina es modélico Los Siete Locos, que tienen más de 38 años al aire, con distintos moderadores. Es un programa extraordinario. En Cuba también hay programas muy hermosos sobre libros, en Uruguay, en España. Aquí en Francia, La Gran Librería, es un programa muy hermoso. Pero nos hacían notar en estos días unos invitados que llevábamos al programa y nos decían, sí, hay muchos programas sobre libros, pero programas que no solamente se limiten al ámbito literario, sino que vayan más allá como ustedes, en ese afán de buscar la relación entre los libros y la realidad, los libros y el arte, los libros y el cine, los libros y lo que está pasando. No hay tantos programas así. Es más, nos decían, pareciera que es el único programa que sale de la burbuja literaria para relacionarse con el mundo a través de la lectura. Entonces hemos tenido experiencias muy hermosas, hemos podido conocer grandes escritores como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, estar en sus casas, compartir con ellos, grandes escritores venezolanos como Luis Brito García, por mencionar uno solo. Tenemos muchos escritores maravillosos, tenemos un festival de poesía que lleva más de 2 décadas haciéndose y que ha generado recientemente algo muy lindo, que es la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Imagínense llevar la poesía a los liceos para que los jóvenes, no es que se hagan poetas, sino que se relacionen con la poesía. A lo mejor de allí van a salir poetas, pero un festival de poesía que ha pasado de los escenarios de la lectura simple de una poesía a llevar ese interés por la poesía a los jóvenes, así como en ciencia se hacen los semilleros científicos para que los niños se relacionen con la ciencia, y los museos que generan visitas de los niños a los museos para que se relacionen con el arte. Entonces, un colega me preguntaba, pero bueno, ¿no te aburres? 20 años haciendo lo mismo. Le digo, es que el que hace un programa de libros nunca hace lo mismo. El esquema del programa es que no tenemos esquema. No tenemos un formato, lo podemos variar libremente de la forma que queramos. Podemos hacer una entrevista completa, pequeñas entrevistas breves, reseñas de libros, anecdotarios, curiosidades. También toda esta revolución de los libros llegó a los colegios, a las escuelas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un fondo editorial que también está accesible a todos en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre el que destaca este libro de las mujeres en la ciencia, que es el primer volumen de varios en el que se visibiliza la mujer en la ciencia en Venezuela. Aquí solamente hay 100 mujeres, pero hay muchas más. Y destaca también la biografía del doctor Fernández Morán, que hizo Gloria Carvalho, que destaca a un venezolano del que nos sentimos orgullosos, y toda la línea infantil, toda la línea del MINCIT es una belleza, así como todos los libros del Ministerio de Cultura, de editoriales legendarias como Biblioteca Ayacucho, que se parece a la editorial que, por cierto, están vendiendo acá en la feria, en el bazar, por 5 euros cada libro, unos tesoros de libros parecidos a los de la Biblioteca Ayacucho, que compilan lo mejor de la literatura de Latinoamérica y el Caribe. Nos gusta mucho esa colección, son libros hermosos. Entonces tenemos los libros de Biblioteca Ayacucho, que cumplió 50 años, los libros de Monte Ávila, que también tiene decenas de años, libros de editoriales más jóvenes como El Perro y la Rana, libros de editoriales nuevas que acaban de nacer y que están dando vueltas allí en Venezuela, y siguen distribuyéndose estos libros de la biblioteca familiar. Todo eso nos da a nosotros la oportunidad de poder hacer programas diferentes cada semana, de reseñar eventos como la Semana de América Latina, como lo hicimos el año pasado. Nos sentimos orgullosos de haber participado en ese evento en el que hablábamos del futuro y de las mujeres en la ciencia, y cómo veíamos el futuro y cómo sentíamos que en Venezuela teníamos muchísimo que contar y muchísimo de lo que estar orgullosos también en la ciencia, en el cine, en el arte. El movimiento de museos en Venezuela es extraordinario. Entonces, más bien nos falta tiempo para hacer más programas, para hablar de más libros.
estamos felices y pensamos seguir haciendo muchos programas de la librería mediática con la mayor libertad y el mayor entusiasmo. Nos sentimos orgullosos, sentimos que de Venezuela se habla bastante en la UNESCO por el trabajo que ustedes hacen, por ese trabajo tan hermoso en la defensa de la diversidad, de la neurodiversidad y del tratamiento especial y amoroso que hay que dar a la neurodiversidad, que ha sido también tema de nuestros programas, y todo lo que sea en favor de Venezuela, de la paz y de la unión entre los pueblos, nosotros lo celebramos. Si la librería mediática contribuye de alguna manera a eso, pues lo celebramos también. Como decía Javier Cercas, el escritor español, saber que los libros no nos van a dar respuesta, los libros nos van a hacer muchas preguntas, y es en hacernos preguntas en lo que la vida comienza a cobrar sentido. Si tuviéramos todas las respuestas no tendría ninguna razón seguir vivo, así que nosotros esperamos seguir siendo generadores de preguntas. ¿Y qué libro estás leyendo ahora? Ese de Javier Cercas, que fíjense qué libro más loco. Ajá. Se llama La historia del loco de Dios en el fin del mundo. Él, que es ateo, 2 años antes de que fallece el Papa Francisco, le invitan a escribir un libro sobre el Papa Francisco, porque ya tenían muchos libros escritos por religiosos sobre el Papa Francisco, entonces querían ver qué visión tenía un ateo sobre el Papa Francisco. Y Javier Cercas, que se volvió ateo leyendo a Unamuno, y que leyendo a Unamuno, dice que se quedó sin ese asidero que la gente tiene en la religión, que es un asidero válido. Entonces dijo, yo me agarré de la literatura. Y entonces es muy interesante ver la visión de un ateo sobre un científico como Francisco, que era químico, un intelectual como Francisco, que sabía argumentar con las palabras como buen argentino, de una manera magistral. Es muy interesante ese libro que publicaron lamentablemente la misma semana que falleció el Papa, así que para él editorialmente fue una pegada, porque todo el mundo fue a buscar el libro, lo acaban de publicar hace poquito, y fue una tremenda experiencia viajar con el Papa para conversar con él, observarlo, y a través de eso le salió un libro sumamente loco, porque no es una crónica ni es una entrevista, sino es como una introspección y es como una reflexión en torno a la religión y a creer y no creer y a la filosofía y la vida. Es sumamente interesante, así que ese es el libro que estoy leyendo. Yo estoy leyendo ahorita los artículos de Alexander Lukianov, que es un investigador ruso del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, que ha trabajado todo el tema del multilateralismo y del mundo multipolar. Y entonces estoy estudiando acerca de eso, porque siempre que uno está trabajando tiene que estar estudiando. Haber consolidado un programa que es referencia de Venezuela, no lo digo yo, o sea, nos han dado un reconocimiento presidencial como referente cultural en la promoción del libro en Venezuela. Hemos ganado el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional del Libro varias veces, distintos premios para la librería mediática. Entonces, cuando uno tiene un proyecto concreto, uno tiene que trabajar en función de ese proyecto, no empezarse a quejar, ay, que no pude. Cualquier paso que uno da es un paso adelante para que ese proyecto se concrete. Y uno tiene un proyecto y lo tiene que ir desarrollando, no importa que no tengas la oportunidad. Si tú lo tienes listo, en el momento que la oportunidad está, tú lo puedes presentar. Insistir, hasta que ese proyecto se va dando. Y después las cosas van llegando por añadidura. Así que esa característica del programa de no solamente centrarnos, que también es válido, en la crítica literaria o en la burbuja literaria de analizar un libro o hablar de un autor, ese proyecto que sale de allí a relacionar los libros con todo, es un proyecto que nos ha dado grandes satisfacciones y que nosotros lo sentimos también como un logro del gobierno bolivariano, porque propició que pudiéramos concretar algo que quizás en otras administraciones, yo tengo 63 años y quizás en otro mundo, parece que tuviera, sí, 36.
Dirían, no, esta pedazo de vieja que va a hacer un problema. No, en Venezuela eso no importa. Puedes tener 20 años, puedes tener 60, puedes tener 90. Si tú tienes un proyecto y lo sabes defender, tú tienes sitio en los medios en Venezuela para llevarlo adelante. Y si es empezar con un canal en Instagram o en TikTok, empiezas con tu tema y lo vas desarrollando. Eso va creciendo, eso te va dando experiencia. Y es muy hermoso desarrollar un proyecto además que sea útil a la humanidad, no un proyecto que, ay no, que ese es mi sueño, ¿qué importa tu sueño? Lo que importa es que lo que tú haces sea útil para otros, que otros se vean reflejados allí y que sea útil para otros. Si nosotros hemos sido útiles, entonces ser periodista ha valido la pena. Sí, bueno, un aplauso, ¿verdad? Y creo que estoy obligado a decir que primero agradecer las palabras que tú tuviste para la delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO, para la consejera Nelly Carrillo, para quienes trabajamos allí, ¿verdad? Si algo hemos hecho es porque la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla una diplomacia de paz, una diplomacia de respeto por la soberanía de los pueblos, una diplomacia orientada a el reconocimiento de la diversidad, de que todos los seres humanos tenemos derecho a tener nuestras identidades culturales y que debemos aprender a vivir en comunidad, ¿verdad? Y además de eso, contamos con el apoyo extraordinario del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que tantos logros ha tenido en Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y todo un conjunto de instituciones que además están acompañadas fundamentalmente por el ejemplo heroico, hermoso y digno que todos los días el pueblo de Venezuela hace para salir adelante en medio de dificultades terribles, que lejos de entristecernos, lejos de ponernos alicaídos, de deprimirnos, nos llenan de energía para seguir trabajando y para recuperar la memoria de nuestra América, los ejemplos de los pueblos de nuestra América y particularmente el ejemplo de Simón Bolívar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es le monde, une seule nuit, un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui.